Bueno, recta final del año, ya con ambiente navideño y finalizando también el Diván de Aldalán. Nos encontramos en el último Diván de este 2024, un nuevo recorrido de conocimientos, de experiencias de la mano de grandes entidades, buenos profesionales y sobre todo buenas personas que se han sumado. Y hoy vamos a acabar a lo grande, vamos a acabar con liderazgo, que es la habilidad necesaria para responder a los retos sociales y empresariales que tenemos y que están por llegar. Y como no podía ser de otra forma, con un liderazgo muy especial desde la corporalidad. Y para ello está aquí hoy Javier Ruiz Fernández, autor del libro que tengo a mi lado, Presencia y Corporalidad, Liderazgo, Presencia y Corporalidad, que es doctor en Ciencias Químicas, MBA, coach de equipo, con una larga trayectoria en el ámbito de la universidad y también en la industria y gestionando equipos de I+D+I. Bueno, arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon, un placer estar con vosotras. Lo mismo. Es que ricasco, como digo siempre, por sumarte a este espacio en un mes complicado porque estamos todos a tope, muy corriendo, ¿verdad? Sí, así es. En plena casi ya queriendo Navidad, acabar todo el año. Cerrando y abriendo. Sí. Y tú cierras con este libro que tengo yo hoy aquí. He tenido la suerte de ya ir pudiendo empezar a leerlo, ¿no? Y aprender de él y a poner alguna cosita en práctica. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Origen del libro. ¿Por qué llegas a escribir el libro y por qué esta temática del liderazgo y desde esta visión, Javier? Sí, bueno, la escritura me ha acompañado los últimos 20 años, casi, el cambio de siglo. El cambio de siglo trajo para mí profesionalmente experiencias muy interesantes. Tuve ocasión de participar en algunas redes internacionales de aprendizaje organizativo y de trabajo entre personas y veía que redes sobre todo de ámbitos europeos, norteamericanos, y veía que había propuestas de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación en las organizaciones y fueron experiencias que me marcaron y me llevaron a tratar de indagar y entender más por qué esas propuestas y por qué estaban evolucionando en esa dirección, con la importancia de las conversaciones, de la calidad en las relaciones y de la integración, más integración del cuerpo en el mundo profesional, ¿no? Y digamos que mi forma de aprender es mucho tratando de escribir, leer, hablar con gente, seleccionar fuentes y encontrar respuestas a los porqués y escribir con la intención de que haya otras personas que puedan también beneficiarse de algunas reflexiones y que pueda servirles para integrar un poco algunos descubrimientos de los que se están haciendo en el ámbito de las organizaciones en este siglo, ¿no? Que es muy interesante. Una fórmula, ¿no?, de compartir el conocimiento, ¿no?, a través de los libros, a través de la escritura. Nuevas formas de relacionarse, nuevas conversaciones, ¿no?, que a veces hay que retomar y desde el foco del cuerpo. Sí, porque digamos que en la historia, en la comprensión y en la práctica del liderazgo, prácticamente en el último siglo, que es cuando más explícitamente se ha trabajado, el cuerpo es como el gran ausente. Es como si hubiese quedado el liderazgo en el ámbito de lo mental, intelectual, racional, ¿no? Y los hallazgos desde diferentes disciplinas de las neurociencias y de otros muchos ámbitos lo que nos hablan es más de la profunda relación entre lo mental, lo racional, lo intelectual y los aspectos biológicos o los aspectos enraizados en el cuerpo, ¿no? Y de las interrelaciones entre emociones, pensamientos, sensaciones corporales
Y eso tiene algunas conclusiones o algunas implicaciones para el trabajo del conocimiento también. Porque en la medida en que seamos o somos capaces de integrar más y mejor el cuerpo en el ámbito profesional, digamos que la creatividad puede florecer mejor. Aquí además este libro es un repaso de la evolución de las teorías de liderazgo, del comportamiento humano, hablamos de una teoría U, incluso ejemplos prácticos, ¿no?, en empresas. Sí, sí, la verdad es que al final el libro resultó más largo de lo que yo en principio tenía. Sí, es un manual porque, como he dicho, me ha acompañado en los últimos 20 años de recorridos y de inquietudes, ¿no? Y en ese sentido, digamos que he ido encajando diferentes piezas que empiezan por cómo se ha entendido y practicado el liderazgo en los últimos 100 años, vamos a decir, y fui descubriendo en la práctica, en esas redes de las que he hablado antes, formas de trabajar y de implicar la corporalidad, por ejemplo, utilizar también o integrar el cuerpo en cómo afrontar determinadas situaciones, también, por ejemplo, de atascos que todos vivimos en un momento o en otro, en proyectos, en organizaciones, y digamos que encontraba propuestas muy interesantes, pero a la vez sorprendentes, originales, innovadoras. Y me preguntaba, ¿y esto cómo lo llevamos al mundo del día a día en las organizaciones? Que aquí también, pues en nuestro país somos un poco, vamos a decir, formales, tradicionales, y nos cuesta abrirnos a determinadas expresiones creativas, ¿no? Y eso me llevó a indagar más por qué y cómo hacer esa integración de la corporalidad, del cuerpo, y cómo el cuerpo juega un papel central en la forma de estar presentes y de liderar en las organizaciones. Y digamos, el liderazgo fue el hilo conductor porque no quería centrarme solo, o no creo que es una cuestión fundamentalmente de los líderes o de las líderes de organizaciones, de empresas, sino que a todos nos atañe. Y en todos los ámbitos, ¿no? Claro, y no es solamente en el mundo de la empresa, es en la sociedad hoy. El liderazgo es algo de lo que somos todos corresponsables, en cierto modo. Y a todos nos toca, en ocasiones, liderar y también ser liderados o ser seguidores, porque son líder y seguidor son como las dos piezas, las dos caras de una moneda, ¿no? Y el cómo lideramos, o el preguntarnos qué tipo de líder soy o quiero ser, y preguntarnos qué tipo de seguidor soy, nos da muchas pistas en la forma en la que trabajamos, en la empleabilidad también. Entonces, sí, digamos que ese aspecto de la corporalidad me llamaba la atención poderosamente y quería como explicar por qué, en qué se fundamenta la necesidad de integrar más el cuerpo para ejercer un liderazgo digamos, más integrado, más consciente, ¿no? Está dirigido, vi aquí nada más recibirlo, ¿no?, a agentes del cambio y facilitadores que son ante todo cuerpo. Sí, cuerpo, y a cabo sede del pensamiento, de la emoción, y sí, eso es. Hombre, yo lo dirigía o pensaba sobre todo en la gente joven, gente que va descubriendo, afortunadamente, en un mundo de más oportunidades también, aun de grandes retos, va descubriendo aspectos muy, muy interesantes del mundo laboral, del mundo de las organizaciones, y sus miserias también. Y pensaba que, digamos, quería ayudarles a que pudieran interpretar o entender qué recorridos se han realizado en la forma de liderazgo, en la integración del cuerpo en las organizaciones, etcétera, ¿no? Digamos que era esa intención de, luego he matizado, para jóvenes de todas las edades, porque luego sí, con quienes más fácilmente y más habitualmente comparto mi tiempo y mi trabajo es con gente pues de unas edades un poco más maduras, ¿no? Pero encuentro también que la gente que viene más joven enseguida conecta.
enseguida conecta porque tiene inquietudes que nosotros las hemos ido aprendiendo en décadas posteriores y las tiene ya de sistema operativo, o sea, aspectos como sostenibilidad, digamos, la necesidad de socializar, de convivir en red, de hacer equipo, eso los jóvenes enseguida conectan con eso. Nuevas generaciones con nuevos propósitos y nuevas formas de conectar, ¿no? Es lo que tenemos ahora en los jóvenes, ¿no? Posiblemente. Estamos hablando de un libro en el que podemos aprender mucho y sobre todo podemos luego llevarlo a la práctica, ¿no? Aplicar, ¿no? Que es lo que nos interesa también, ¿no? ¿Qué vamos a poder aplicar? Los que estamos leyendo el libro, o ya lo han leído o lo van a leer. Sí. Hombre, si tuviese que resumir en 3 frases, vamos a decir, porque luego tiene también aspectos conceptuales, aspectos básicos, pero aterriza también en propuestas metodológicas, en prácticas, en herramientas, ¿no? Yo diría 3 cosas. Por un lado, desplegar o ampliar la comprensión del liderazgo y desplegar un liderazgo más consciente, y tras la palabra consciente hay diferentes aspectos que van desde esa corporalidad, esa consciencia corporal, pero también aspectos que tienen que ver con propósito, con valores, y con inspiración, vamos a decir, con sostenibilidad. En segundo lugar, yo diría que hay propuestas, bueno, y de lo anterior, ese desplegar un liderazgo más consciente, identificando qué factores son clave para ejercerlo. El marco, ¿no? Sí, qué factores clave determinan que sea mejor, que tengamos un liderazgo mejor o peor, como la importancia de la ejemplaridad, algunos aspectos son básicos, pero que a veces hay que recordar. Sí, la importancia de la consideración individualizada, la importancia de la inspiración hacia visiones que sean compartidas y que sean movilizadoras, por poner algunos ejemplos, ¿no? En segundo lugar, yo diría que puede encontrar algunas pautas para integrar mejor esa corporalidad, ese cuerpo, ejercer un liderazgo basado en la presencia y también desde el cuerpo, ¿no? De consciencia corporal, de integración del cuerpo en la vida organizativa, en la vida relacional y en ese sentido, es vivir anclados en el aquí y ahora, desde la presencia y desde la consciencia corporal que nos permite desplegar una creatividad diferente, una creatividad más adecuada para cada contexto y también una creatividad más consciente de los grandes retos que tenemos como seres humanos, ¿no? Qué importante y qué necesario hoy en día es estar aquí, ¿no? Que parece que muchas veces nos cuesta, ¿no? Sí, sí. Parece que siempre vivimos entre el ayer y ideas el mañana, del pasado, ¿no? qué pasó y planes de futuro, ¿no? Sí. Y cuando lo real es el hoy, ¿no? Y el momento actual, ¿no? Sí, y según cómo estamos en el momento presente, acertamos a identificar vías, posibilidades de futuro que empiezan ahora, que empiezan, esas posibilidades las abrimos ahora, ¿no? Con el tipo de presencia que exhibimos. Y yo diría que por último lugar, en el libro se pueden encontrar pautas concretas, prácticas para facilitar el trabajo en equipos. En equipos no solo pequeños, sino también grandes. Cuando nos vemos abocados o en la necesidad de dinamizar una reunión grande, ahora hay gente que trabaja con lo que llaman todo el sistema en la sala, es decir, todos los miembros de una organización, de una red, están presentes en un momento dado para coparticipar, co-crear una visión o una estrategia o próximos pasos, ¿no? Entonces diría que esa visión o esas herramientas para poder facilitar el trabajo de equipos desde una perspectiva también de coaching, de buscar el despliegue del máximo potencial colectivo también, no solo individual, ¿no? Liderazgo, ¿no? Desde un marco de valores, pasos, ¿no? para aplicarlo
y desde luego la gestión de equipos muy diversos hoy en día. Bueno, pues es que ricasco, Javier, nos has traído un verdadero regalo para esta Navidad, lo que decíamos, una habilidad muy necesaria para gestionar retos sociales y retos empresariales, volver a reencontrarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Que es ese centro de pensamientos, de sensaciones y de sentimientos, y ponerlo en contacto con el entorno, en el aquí y ahora. Bueno, pues no había mejor manera de acabar este 2024 y poner rumbo a los mejores propósitos desde este diván, pequeño espacio, pero lo decíamos antes, con grandes propósitos para todos los que nos veis, y por un empleo sano.